pergaminos polvorientos y mapas amarillentos, en su modesta casa de madera junto al mar, allí en una pequeña y tranquila isla. La brisa salada entraba por la ventana abierta, trayendo el sonido de las olas y el aroma de las flores tropicales, mientras se adentraba cada vez más en un pasado que le parecía más real que el presente. Prometió a los pocos amigos que aún lo tomaban en serio y no lo veían simplemente como un excéntrico inofensivo, que estaba a un paso de una riqueza inimaginable, algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma de la región. Habló de fundar museos, de financiar investigaciones, de asegurar un futuro próspero para su familia y la isla. Vaya, la sed de una recompensa rápida, de una vida sin preocupaciones, de un legado de gloria, nos ciega, ¿verdad? Nos hace ver lo que queremos ver e ignorar lo que necesitamos ver. Hablaba con un brillo casi febril en los ojos, que mezclaba la luz de la esperanza con la sombra de la obsesión, confundiendo los hechos. Suyo por tanto tiempo, ¿eh? Una solución que traiga paz a los que quedaron atrás, y quién sabe, un poco de luz para el alma del aventurero perdido. Así que, siéntense, porque aquí viene una historia, y tomen un agua de coco, porque el viaje es largo. En 1979, el doctor Oído, y especialmente lo que el mar podía contener. Los ancianos de la comunidad, con sus sabios ojos curtidos por el sol, miraban el océano con respeto. Vaya, qué historia tan loca les voy a contar hoy. De esas que se escuchan sentados en el porche en una noche estrellada, con el aroma del mar en el aire, mirando al horizonte y preguntándose, ¿será verdad? ¿O será que el mar, ese antiguo guardián de secretos, nos oculta más de lo que revela? Bueno, preparen sus corazones, porque retrocedemos en el tiempo, a un año mágico, 1979, en un rincón bendito del Caribe, donde el mar es de un azul tan intenso que no cabe ni en las fotografías más bonitas, y el sol, ¡ay! El sol calienta el alma, y a veces, también la cabeza. Esto no es una charla de pescadores. Se trata de una misteriosa desaparición, de esas que se convierten en leyendas, que se arraigan en el imaginario popular, ¿saben? Un enigma que el tiempo no ha logrado borrar, una herida abierta en la memoria de toda una isla. Muchos juran que el hombre encontró lo que buscaba, que la fortuna dorada se reveló ante sus ojos, pero que nunca regresó para contarlo, quizá por la codicia ajena, quizá por la desgracia. Otros, más escépticos, creen que fue su propia codicia la que lo condujo al fondo del mar, que su búsqueda frenética lo hizo ignorar los peligros más evidentes. Pero lo cierto es que su desaparición afectó profundamente a los isleños, haciendo que muchos dudaran de lo que vieron y de lo que creyeron. Aún más grande después de eso, susurrando historias de tesoros malditos y espíritus inquietos. La pobre familia cargaba con el peso de un dolor inseparable, una vana esperanza que se negaba a morir. Y aquí radica la parte más curiosa. El giro inesperado, décadas y décadas después, cuando el recuerdo del caso casi se desvanecía como arena entre los dedos, encontraron un mapa. ¡Un mapa! Y no era un mapa cualquiera, no. Era un viejo trozo de papel, con notas enigmáticas, que prometía, si no la ubicación de un tesoro, al menos la clave para descifrar un destino. Y es porque Alistair Finch era un nombre reconocido en los círculos académicos, un historiador brillante y respetado, cuya mente aguda había desentrañado numerosos enigmas del pasado colonial y las rutas comerciales del Caribe. Sus publicaciones eran referencias, sus seminarios contaban con una gran asistencia. Era un hombre rutinario, metódico, con aires de profesor distraído, siempre con un libro en la mano y una mirada distante, como si viviera en otra época. Pero, he aquí, tenía una pasión secreta que rayaba en la locura, una adicción que lo consumía por dentro, un tesoro. Y no un tesoro cualquiera, no. Era un tesoro pirata, perdido quién sabe quién, donde, en las cristalinas y traicioneras aguas del Caribe, un secreto dorado lo llamaba como el canto de una sirena. Tenía la firme convicción, casi una certeza mística, de que existía un barco español, el Santa Esmeralda, un galeón cargado de oro inca y joyas raras, que se había hundido en una tormenta colosal siglos atrás, en un punto del océano que ni siquiera las leyendas más antiguas se atrevían a especificar. La ubicación exacta para él no era un mero rumor, sino una verdad oculta, oculta en documentos antiguos, en una criptografía compleja que solo él,
con su genio algo excéntrico y su paciencia monacal, podía descifrar. Imaginen la escena: un hombre de mediana edad, con el pelo ralo y el ceño fruncido, con gafas sobre el puente de la nariz, inclinado sobre... Por eso hoy vamos a desentrañar este misterio que rodea la desaparición de nuestro amigo historiador, el doctor Alistair Finch. ¿Quién sabe? Quizá encontremos aquí, juntos, una solución a este dolor de cabeza que atormenta a la familia. Bronceados por el sol y con las manos encallecidas por el trabajo en el mar, apenas entendían lo que el médico decía sobre carabelas españolas, piratas fantasmas y mapas encriptados. Aceptaron el trabajo por necesidad, la promesa de un buen sueldo, y quizás un poco de curiosidad, sin imaginar jamás el verdadero peligro que les aguardaba. Su familia, pobrecito, intentó disuadirlo de todo. La fortuna, sordo a las llamadas de la razón y el amor familiar, creía estar destinado a este descubrimiento, que era su destino. Es desgarrador ver a alguien arrojarse a un abismo así, ¿verdad? Observando de cerca mientras a alguien le encanta alejarse, impulsado por una fuerza mayor que la vida misma. La última vez que, verán, era una mañana de agosto, bajo un sol abrasador, pero con el mar extrañamente tranquilo, casi como un espejo. Iba a bordo de ese pequeño bote, el pescador audaz, con una sonrisa decidida en el rostro, agitando la mano en señal de despedida, rumbo al este. La ruta era hacia una zona de arrecifes e islotes aislados, donde la civilización se despide, y la naturaleza dicta sus propias reglas. Un laberinto de corales y aguas traicioneras, conocido solo por los pescadores más veteranos y audaces. Llevaba consigo sus antiguos instrumentos de navegación, un astrolabio de bronce pulido y un sextante heredado de su abuelo. ¿Que la razón y el sentido común? Lo que se sabe es que dejó la silueta del pequeño en su pecho, una sensación desagradable, de esas que no podemos explicar, pero que hiela la columna y provoca noches de insomnio. Se arrodilló, lloró, suplicó, advirtió de los peligros del mar, de las leyendas de naufragio y de los misterios infinitos. Sus hijos, Laura y Daniel, aún pequeños, con el futuro por delante, le rogaron a su padre que no se fuera, que se quedara, que evitara lanzarse aún, alimentando su fantasía. Vendió todo lo que poseía, la pequeña casa que era su refugio, los preciados libros de su colección personal, las pocas joyas familiares, cada centavo, cada recuerdo material, y lo invirtió en esta expedición, una apuesta a todo o nada, que asustó a todos los que lo amaban. Con el dinero compró un pequeño bote, ya algo desgastado por la sal y el tiempo, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar la pasión ajena, verdad? La cuestión es que esta pasión, esta búsqueda incansable de una chispa lejana, lo llevó por un camino sin retorno, histórico con leyendas antiguas, en una ensalada de información que solo él entendía, y que hacía a sus oyentes mover la cabeza entre admiración y preocupación. Y su nombre se unió a tantos otros desaparecidos, que simplemente se evaporaron, dejando solo recuerdos y signos de interrogación. El Dr. Finch estaba lejos de ser un aventurero típico, ¿sabes? Era más un hombre de libros polvorientos y bibliotecas silenciosas que de mares agitados y cuchillos relucientes. Sus músculos eran los del intelecto, no los de la fuerza. Sus instrumentos eran lupas y bolígrafos, no cuerdas ni anclas. Pero pensar en ese tesoro era como un veneno dulce que lo consumía día y noche, minando su razón, y su esposa, Clara, una mujer fuerte y de dulce belleza, le rogó e imploró que abandonara esta locura. Sintió una punzada confiable, el pescador audaz, un nombre irónico para una embarcación tan modesta, pero que reflejaba el espíritu inquebrantable de su nuevo capitán. Contrató a un par de pescadores locales, los hermanos Gaspar y Tiago, gente sencilla con la piel una aventura tan arriesgada. Pero él era inquebrantable, cegado por la promesa de la fama, y el barco se perdía en el horizonte azul. Y entonces, entonces llegó el silencio, un silencio denso que se tragó la esperanza y dejó solo el eco de la duda. El silencio da miedo, ¿verdad? Sobre todo cuando se prolonga durante días, semanas, meses, y se convierte en una ausencia dolorosa. El pescador audaz nunca fue visto de nuevo, ni a él, ni a los dos pescadores, Gaspar y Tiago, que lo acompañaron en el viaje de ida. Nada, ni un remo,
ni un trozo de madera, ni un jirón de tela. Fue una desaparición inexplicable, de esas que dejan un vacío en el alma de quienes se quedan, un vacío que las palabras no pueden llenar. La noticia corrió como la pólvora, primero en la isla, luego a las islas vecinas y pronto a las más altas autoridades. La Guardia Costera realizó una búsqueda exhaustiva, movilizando barcos, aviones de patrulla y buzo. Un marinero, unas brújulas extrañas que parecían más piezas de museo que herramientas prácticas. Y por supuesto, sus mapas, los que él mismo había dibujado tras años de investigación, y se dice, una réplica meticulosa del mapa del tesoro que había descifrado, la pieza central de su obsesión. Uno se pregunta, ¿estaba realmente completamente seguro de su camino? Atravesaron islas e islotes desiertos, sobrevolaron kilómetros de océano, se sumergieron en arrecifes y cuevas submarinas, pero todo fue en vano. El mar la vanidad, la necesidad de demostrar a todos que tenía razón, no habló más alto. Quienes permanecieron, guardando un profundo y eterno silencio. Pero la vida les juega malas pasadas que solo Dios puede explicar. Casi 30 años después de la desaparición del Dr. Finch, un espectáculo eterno, olvidando lentamente al hombre que partió en busca de una utopía dorada, un sueño que se convirtió en pesadilla. La especulación, por supuesto, persistió, como olas que nunca dejan de romper en la orilla. Se transformaron en narraciones, en cuentos populares. Algunos decían que efectivamente había encontrado el tesoro, pero que había sido robado y asesinado por su propio... El doctor Finch, el historiador obsesionado con los tesoros, se convirtió rápidamente en uno de los casos reales de desaparición más intrigantes del Caribe, una leyenda urbana, un oscuro cuento de hadas contado junto a una fogata para asustar a los niños descarriados y advertir a los jóvenes soñadores sobre los peligros de la ambición desenfrenada. Era un misterio que desafiaba la lógica, que dejaba a las autoridades rascándose la cabeza sin respuestas, que alimentaba las supersticiones y los miedos más antiguos de la gente. La familia, especialmente Clara, su esposa y sus hijos, Laura y Daniel, quedaron en un limbo de dolor y esperanza vacía, sin un cuerpo que llorar, sin una tumba que llorar, sin rituales de despedida que pudieran ofrecerles algún consuelo, una herida abierta que nunca sanaba, que dolía con cada amanecer y atardecer sobre el mar, con cada nuevo informe de un rescate o un cuerpo encontrado, aparecía un atisbo de esperanza. Un sepulturero silencioso, implacable e indiferente, guarda celosamente sus secretos, y los cuerpos de quienes se lleva a menudo desaparecen para siempre en sus profundidades abisales. Inicialmente, la teoría más aceptada fue la de un accidente, una tormenta inesperada, un arrecife traicionero e inexplorado, un problema mecánico con el motor de la pequeña embarcación. El Caribe es hermoso, pero también puede ser cruel, y los accidentes marítimos, por desgracia, son comunes. Pero el tiempo pasó y las dudas comenzaron a crecer como la maleza. No había restos, ni cadáveres, ni el más mínimo rastro que indicara lo sucedido. Nada. Era como si el pescador atrevido y su tripulación hubieran sido tragados por el aire, evaporados sin dejar rastro alguno. El caso de olvidado, que ya nadie quería perturbar, una carga demasiado pesada para la burocracia policial y para el corazón de la pequeña comunidad. La isla seguía con su vida, con el flujo y reflujo de las mareas marcando el ritmo, con el sol saliendo y poniéndose. Pescadores que habían sucumbido a la tentación del oro. Otros, con imaginaciones más oscuras, juraban que los piratas modernos, de esos que no llevan parches en los ojos, sino, se encendía, solo para extinguirse brutalmente. Las noches se llenaban de pesadillas, los días de un silencio ensordecedor. El Dr. Alistair Finch se convirtió en otra de las historias de personas desaparecidas que se acumulan con el tiempo, un nombre susurrado con pesar y curiosidad, un fantasma que rondaba los recuerdos y las conversaciones de la isla. Los años pasaron, convirtiéndose en décadas. Los hijos del Dr. Finch crecieron, se hicieron adultos, sus amigos envejecieron, con el pelo canoso y la espalda encorvada. El recuerdo del historiador obsesionado con los tesoros se convirtió en un recuerdo borroso, cubierto por el polvo del tiempo, casi un mito. Su caso, como tantos otros casos sin resolver, estaba archivado, apilado con montones y montones de papeles amarillentos en un armario. Su labor de guardián de secretos,
impenetrable e indiferente a las lágrimas de cristalino, cerca de una isla deshabitada, una pequeña isla rocosa, muy lejos de las rutas comerciales y turísticas, un lugar donde la naturaleza aún reinaba. Buscaba esponjas marinas, langostas en las grietas de los corales, esas cosas que ayudan a llevar pan a la mesa y alimentar a la familia. Y, cómo no, encuentra, medio escondido entre corales de colores, como si lo hubiera estado esperando durante décadas, una especie de cilindro de metal, oxidado, un tubo de unos 30 centímetros de largo, pesado, con las marcas de en 2008, el destino decidió jugarle una mala pasada. Un pescador llamado Miguel, un hombre sencillo de manos curtidas por el trabajo, piel arrugada por el sol, y la serena sabiduría de quien vive junto al mar, buceaba en aguas poco profundas, pero que son igualmente crueles, lo habrían interceptado, llevándose el barco, el tesoro y las vidas. Incluso hubo quienes creyeron que se había reinventado, que tras encontrar el tesoro y fingir su propia desaparición, ahora vivía una vida de lujo y anonimato, en algún paraíso fiscal lejano, lejos de las miradas indiscretas del mundo y de las responsabilidades que lo aprisionaban. Vaya, la imaginación humana no tiene límites, ¿verdad? Ante el vacío de la verdad, la mente humana teje las fantasías más elaboradas para intentar llenarlo, pero la verdad es que nadie lo sabía. Nadie, de hecho, tenía una pista sólida, un hilo para tirar y desentrañar esta madeja enmarañada, este tapiz de especulación. El mar continuaba. De la desaparición de Finch, la elegante caligrafía, llena de arabescos y peculiaridades, tras ser digitalizada y comparada meticulosamente con muestras de la escritura del historiador extraídas de sus antiguos diarios y documentos académicos, no dejó lugar a dudas. Era el mapa, o mejor dicho, el cuaderno de bitácora, del doctor Alistair Finch. Una oleada de emoción e incredulidad recorrió los pasillos de la comisaría y llegó a oídos de la ya anciana familia Finch. Pero lo más impactante, lo que dejó helados a los investigadores y les provocó un nudo en la garganta, fue lo que reveló el mapa, o ahora sabemos, el diario encriptado, algo que lo dejó sin palabras. Un mapa. No era un mapa cualquiera. Era un mapa antiguo, hecho de pergamino amarillento, con anotaciones en una caligrafía elegante y precisa, y coordenadas que no parecían pertenecer a ninguna carta náutica común, sino a un universo particular y codificado. ¡Madre mía, qué cosa! Objeto para el hogar. Pasó horas intentando abrirlo, con la ayuda de herramientas improvisadas y mucha paciencia. Cuando por fin logró desenroscar la tapa corroída, con un crujido metálico que sonó como un gemido, en su interior, protegida por una carcasa de plástico sellada, pero ya reseca y quebradiza por el tiempo y el agua salada, que de alguna manera se había infiltrado, encontró Alistair Finch, una de las desapariciones inexplicables más enigmáticas de la historia del Caribe. Ha ganado un nuevo capítulo, un cierre agridulce. El mapa aclaró el misterio, pero no resolvió por completo el paradero exacto del Santa Esmeralda. Sugirió, con una certeza casi palpable, que el historiador y su tripulación no fueron víctimas de piratas despiadados, ni de accidentes triviales como un arrecife o una falla mecánica, sino de una fuerza implacable de la naturaleza, un poderoso remolino, un vórtice, un hallazgo inesperado por parte de una persona común y corriente sin conexión con el caso, fue la pieza que faltaba para reavivar la investigación de la desaparición, para desenterrar una verdad que el tiempo y el océano habían intentado mantener oculta. Cuando el mapa llegó a la policía local, y más tarde, a un investigador más experimentado, un veterano con una mirada cansada pero perspicaz, el olor a archivo polvoriento que había persistido sobre el caso Finch comenzó a disiparse, dando paso a una renovada urgencia. La tecnología moderna, que en 1979, aunque seguía siendo ciencia ficción, era esencial para el desarrollo de la historia. El pergamino, frágil y precioso, se sometió a pruebas de carbono 14 en laboratorios especializados, lo que confirmó su antigüedad, acorde con la época. No era solo un mapa del tesoro, no, era una especie de bitácora en clave, un relato desesperado de sus últimos días. Tenía notas precisas, se había acercado, muy cerca del tesoro que tanto anhelaba, pero también había notado, con creciente terror, un peligro inminente, que no figuraba en sus libros, que ninguna leyenda había previsto.
Describió la fuerza de las aguas, la rapidez con la que se formó el remolino, y lo devoró todo a su paso. El mapa y sueños. No señalaba el tesoro, sino su propia ruta, sus últimas observaciones, y en sus notas finales, una advertencia angustiada, un grito silencioso de auxilio que el mar había silenciado. Oh, el pobre hombre debió de darse cuenta del peligro demasiado tarde, con el pescador audaz, ya siendo absorbido por el abismo. No. ¿Lo es? El mapa resultó ser la clave, pero no del tesoro que buscaba, sino de la trágica verdad de su fin y el de sus compañeros, y así, el caso del doctor El Mapa era casi artísticamente hermoso, un testimonio de una época en que la cartografía era un arte. Y aunque el pescador no entendía la mayoría de los extraños símbolos y las anotaciones en latín y español arcaico, sentía en el fondo que tenía algo invaluable en sus manos, un secreto que el mar finalmente había decidido revelar. Le contó la historia, con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad, a su esposa, quien lo animó, con la practicidad de quien siempre ve la realidad, a mostrar el hallazgo a las autoridades, y fue entonces cuando el tiempo y el océano grabados en su superficie. Miguel, impulsado por la curiosidad pura e instintiva de un hombre de mar, que conoce los caprichos del océano, toma el mundo del doctor. Finch, que parecía enterrado para siempre en las profundidades del olvido, comenzó a resurgir con una fuerza abrumadora, sobre corrientes oceánicas inusuales, hitos celestes observados con la pericia de un antiguo navegante y, lo más escalofriante, descripciones detalladas y frenéticas de un fenómeno natural, un remolino traicionero, un remolino de proporciones aterradoras, un fenómeno natural que nadie había considerado seriamente, como la causa de la misteriosa desaparición. Doctor. Finch mostró una última coordenada, cerca de un abismo submarino conocido por sus violentas corrientes y profundidad abisal, un cementerio natural para barcos a bordo hasta el fondo del mar, sin dejar rastro. El cilindro metálico, probablemente sellado a toda prisa, fue el último intento de Finch por registrar sus hallazgos, su advertencia y su inevitable destino, un último grito lanzado al vacío del océano. Es una lección dolorosa pero crucial sobre la fragilidad de la vida humana ante la majestuosidad y la furia de la naturaleza, y por supuesto, sobre la obsesión ciega que puede llevarnos a ignorar los peligros reales, las señales de advertencia que nos da la vida. La búsqueda del tesoro continuó un tiempo, basándose en las notas más antiguas del mapa, pero el enfoque cambió. La prioridad era comprender finalmente qué le sucedió realmente al doctor Finch y sus compañeros, y tal vez honrar su memoria, su familia, incluso después de tantos años de angustia e incertidumbre, finalmente pudo esclarecer lo sucedido, y los desaparecidos cobraron un poco más de dignidad en su historia, dejando de ser un simple misterio sin fin para convertirse en víctimas de una tragedia natural. Es asombroso cómo la búsqueda de algo grande puede llevar a un final tan silencioso y devastador, ¿verdad? Y cómo, décadas después, el descubrimiento de una persona común, como el pescador Miguel, puede desentrañar un misterio aparentemente irresoluble y cambiar la percepción de toda una comunidad. La historia del Dr. Finch, gigante que los habría tragado por completo, llevándose al pescador audaz, y todo, nos recuerda que el mar, ese azul infinito, está lleno de belleza y peligro, promesas y tragedia, y nos enseña una verdad que los antiguos pescadores siempre supieron. No todos los mapas llevan al tesoro, y no toda aventura, por seductora que sea, vale la pena el riesgo. Cuidado con quienes se acercan a ti con promesas deslumbrantes, con el brillo fácil del oro y la fama, y sobre todo, cuidado con las trampas que la vida misma tiende y los peligros que la naturaleza, en su grandeza, nos presenta. Si tienes una historia como esta, de una desaparición misteriosa, de un enigma que el tiempo no ha podido borrar, cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Al fin y al cabo, el mundo está lleno de misterios esperando ser revelados.